Bueno, y hoy es la cuarta jornada de formalización de 8 exfuncionarios y autoridades por la fallida alerta de tsunami ocurrida el 27 de febrero de 2010. Hoy van a seguir exponiendo los abogados defensores y entre ellos el representante del experto en sismología, Jorge Aranda. Vamos a conocer más detalles y para eso vamos a tomar contacto con Patricio Martínez. ¿Cómo estás, Hola, Pato, de nuevo? sí, ya estamos junto al abogado Humberto Montiglio, quien va a representar a Carlos Aranda como abogado defensor en la última intervención de los defensores. Más o menos yo entiendo que los argumentos tendrán que exponerse ahí frente al juez de garantía, pero más o menos por dónde va la defensa que ustedes pretenden esbozar esta mañana. Bueno, buenos días. La defensa de Carlos Aranda, básicamente, nosotros vamos a presentar los antecedentes de la experiencia profesional y de los estudios de Carlos Aranda, toda vez que fue uno de los puntos que la Fiscalía alegó o que insistió que mi representado no tenía calificación profesional para haber operado esa noche. Se ha señalado acá que él tiene una carrera similar a lo que podría ser la ingeniería civil electrónica en el extranjero, porque él estudió en Bélgica, entiendo. Específicamente, ¿cuáles son los conocimientos reales que él tiene en términos de título universitario y de especialización en sismología? Bueno, Carlos Aranda efectivamente como profesión base es ingeniero eléctrico, título que obtuvo en la Universidad de Bergen en Noruega, y posteriormente a eso se comenzó a desempeñar en el departamento de geofísica de la misma universidad, y con el correr de los años tuvo múltiples estudios posteriores, todos en el ámbito sismológico, y actualmente su especialidad es la implementación de material sismológico, sismográfico. Cumpliendo tales responsabilidades, le ha tocado, entre otros, instalar, operar y ser responsable de la red sismológica de Noruega, de la red sismológica del Mar del Norte, Panamá, Costa Rica, distintas obligaciones, y finalmente Chile, el Servicio Sismológico, le requirió su participación hace aproximadamente 10 años, toda vez que no existía en Chile una persona con su grado de experiencia que pudiera aportar a la red sísmica nacional. Claro, porque se ha sostenido en algunos casos que él, siendo ingeniero, no tendría los conocimientos de sismología, que tendría que ser geólogo. ¿Eso qué tan así es desde la perspectiva de usted? A ver, eso es absolutamente, eso es hablar a nuestro juicio desde un total prejuicio y sin conocer los antecedentes, porque si uno revisa los mismos antecedentes que están en la investigación que ya lleva más de 2 años del caso Tsunami, se puede observar que hay una serie de declaraciones la Fiscalía le tomó declaración a una serie de funcionarios que trabajaban en el Centro de Alertas de Tsunami de Hawái a la fecha de ocurrencia de estos hechos. Y todas esas personas tuvieron que individualizarse con sus profesiones. El director del Centro de Alerta de Tsunami de Hawái, de profesión base, es licenciado en Bellas Artes. Esa es su profesión base. Con posterioridad, al igual que mi representado, realizó estudios de capacitación y por eso se desempeña en una posición tan importante como dirigir el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico, que es una institución que es responsable de emitir alertas de tsunami para toda la cuenca del Pacífico, más de 30 países. Entonces, criticar o representarle a una persona su profesión base es no ser realista con los antecedentes. Tal vez el reproche más importante que se le hace o que se le hizo por la Fiscalía durante estas audiencias de formalización tiene que ver con la asesoría que él entregó durante esas horas, y específicamente respecto de la posibilidad o no de que un tsunami azotara las costas chilenas. Efectivamente, ¿qué fue lo que él hizo esa noche? ¿Qué fue lo que él aconsejó y por qué razón lo hizo? Bueno, sí, como usted bien decía, no, sin ánimo de anticipar demasiado lo que va a ser nuestra presentación, pero sí lo que podemos indicar es que la participación de Carlos Aranda, y así lo vamos a dejar acreditado, se ajustó completamente a los protocolos que el plan de emergencia tiene establecido para el servicio sismológico. El plan de emergencia establece que una de las responsabilidades o una de las obligaciones que tiene el servicio sismológico es aportar con información para el análisis de la amenaza a la autoridad. En ese sentido, y en el contexto de la participación que tuvo Carlos Aranda esa noche, la autoridad le preguntó o le requirió su opinión sobre la información
contenida en el documento que había llegado del fax del CHOA. Recordemos que el CHOA emitió un fax a las 6:25 horas donde daba cuenta de variaciones leves en el nivel del mar. Entonces, en ese sentido, Carlos Aranda entrega una interpretación en base, vuelvo a indicar, a su experiencia, a su calificación de la información contenida en el CHOA y en ese momento de la madrugada, no teniendo ningún antecedente que pudiera contradecir la información de los técnicos del CHOA, él le entregó esa opinión a el Comité de Operaciones de Emergencia. Muchas gracias, abogado. Gracias. Bueno, dejamos a Humberto Montiglio. En los próximos minutos justamente él va a iniciar la intervención en esta que podría ser la última etapa, el último día de esta larga audiencia de formalización. Así es, Patricio, muchas gracias entonces por ese contacto. Hasta luego.